Buenas, mi nombre es Luis Cruz, soy estudiante de medicina de segundo año de la sección 5 y yo les vengo a hablar hoy sobre la diabetes. Antes que todo, vamos a dar un breve repaso de lo que vendría siendo el páncreas. El páncreas es una glándula de color rosa grisáceo, el cual mide un promedio de 12 a 15 centímetros, el cual se encuentra ubicada de forma transversa sobre la pared abdominal posterior. Está entre el duodeno y el vaso. En la parte más derecha vendría siendo la cabeza, en la cual conecta con el cuello, y por último conecta con la cola, que es la parte más estrecha, y se contacta con el vaso. Ya mediante su ubicación, está rodeado de una gran cantidad de vasos sanguíneos, linfáticos y de nervios. En cuanto a su función, el páncreas está constituido por una gran cantidad de lobulillos, los cuales se encuentran ubicados de forma grupal, y al final estos conectan con unos conductos especializados. El páncreas cumple una función fundamental en cuanto a lo que vendría siendo la digestión y la metabolización de los alimentos, ya que ésta se encarga de elaborar y segregar enzimas y sustancias en las cuales intervienen de gran manera en este proceso. La síntesis de todo esto de mayor manera se crea mediante las células pancreáticas, que estos jugos o sustancias se desembocan en estos conductos específicos que al final terminan conectándose en un conducto común, donde también están las sustancias o los jugos de la vesícula biliar, que al final se terminan o finalizan en el intestino. En el páncreas se encuentran lo que se denominan los islotes de Langerhans, lo cual conforman el 5% de las células pancreáticas, y esto se encarga de la síntesis de las proteínas, de las hormonas, como lo que son la insulina, la somatostatina y el glucagón, las cuales estas se encargan estas se segregan en el sistema sanguíneo y se encargan de la metabolización y de la regulación de la glucosa. Este mecanismo tiene que mantener los niveles de glucemia en un promedio de 120 miligramos diluidos, ya que si estos son menores pueden causar alteraciones en el sistema nervioso, y si estos son mayores son propensos a la glucosilación de las proteínas. Ahora, entre los islotes de Langerhans están las células que vendrían siendo las alfa, beta y delta. Las células alfa segregan lo que vendría siendo el glucagón, que degrada la glucosa y la convierte en energía. La célula beta segrega lo que vendría siendo la insulina. Esta se encarga de manejar el exceso de glucosa en sangre. Y por último está la delta, que esta segrega la somatostatina, que se encarga de regular estas dos. Entonces, se puede decir que los islotes de Langerhans estos funcionan de una manera específica y ordenada, y se podría decir que funcionan parecido a la de un microorganismo. Ahora, en cuanto a entrándonos más al tema, lo que vendría siendo la diabetes. La diabetes mellitus es un trastorno metabólico frecuente, el cual tiene como relación común entre sus tipos el fenotipo de la hiperglucemia. Este trastorno afecta de gran manera, te puede causar problemas fisiopatológicos secundarios en lo que vendría siendo muchos sistemas orgánicos, y por esto puede causar un gran problema o peso para el individuo y para el sistema sanitario. Y esto lo podemos clasificar en diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, en diabetes mellitus gestacional y otros tipos. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, podemos decir, o también denominada la insulinodependiente o de inicio joven, en esta hay una destrucción o problemas en cuanto a las células beta. Entonces, en este proceso disminuye de manera absoluta la insulina. En cuanto a la fisiopatología, las células de Langerhans son parecidas todas en sí, en cuanto a su función y su embriología. Pero las que son afectadas vendrían siendo las células beta. En cuanto hablando anatopatológicamente, podemos decir que las células de Langerhans son invadidas o infiltradas por leucocitos. Este proceso se denomina insulinitis, en donde se cree que después de la destrucción de las células beta, la inflamación cesa y
las células de Langerhans se encuentran de manera atrofiada. Ahora, en cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, que también se le denomina lo que vendría siendo la no insulinodependiente o de inicio adulto. Esta comienza o se puede desarrollar progresivamente mediante unos factores que estos son la obesidad, el sedentarismo y la edad. Esto se crea a través del resultado entre la insulinoresistencia y el sistema compensatorio, el aumento del sistema compensatorio. En estos dos puede ser uno más elevado que otro, pero esto se basa en estos dos componentes. En cuanto a su etiología, esto puede ser poligenética, ya que las personas que tienen genética de esto, o sea, sus familiares, tienen un promedio mayor al 90% de sufrir este tipo de diabetes si se cumple lo que vendría siendo uno de los factores de riesgo. Ahora, en cuanto también está la insulinoresistencia y la disminución de la función de las células beta. Ahora, en cuanto a su fisiopatología, ya conocemos que es este tipo de diabetes, pero esta causa lo que vendría siendo puede ser causada por la disminución o la insulinoresistencia, las alteraciones de la segregación de la insulina o la alteración de la insulina, las alteraciones en el metabolismo y el aumento de la función hepática en cuanto a la segregación de la glucosa. En cuanto al inicio de este trastorno, los niveles, la tolerancia a la insulina se encuentra de niveles casi normales, aunque todavía se presenta la insulinoresistencia, que mediante las células de Langerhans o pancreáticas segregan lo que vendría siendo como un sistema compensatorio de insulina, que con el tiempo la insulinoresistencia se pone más complicada y la segregación y sigue aumentando el sistema compensatorio, pero las células beta no pueden soportar este tipo de niveles y por ende pasa lo que vendría siendo el IGT o lo que vendría siendo la diabetes con el aumento de glucosa postprandial, que esto conlleva a la disminución de la insulina, de la producción de la insulina y al aumento de la producción de glucosa, y en los cuales indican lo que vendría siendo la glucosa alta en ayuno. Ahora, en cuanto a la diabetes mellitus gestacional, esta se le denomina así ya que se presenta mediante el embarazo, por ende se acompaña con este nombre. El 7% de los embarazos, un promedio entre el 1 y el 14%, conllevan este tipo de trastorno, el cual luego al terminar o finalizar el embarazo, la tolerancia a la glucosa se vuelve de manera normalizada. Aunque las mujeres que tuvieron este problema son propensas de un 35 a 60% de sufrir de este trastorno de diabetes en los próximos de 10 a 20 años. Ahora, en cuanto a los otros tipos de diabetes, podemos decir que los otros tipos pueden ser inducidos por medicamentos o fármacos y por sustancias químicas, como también puede ser por problemas genéticos de las células beta, también genéticas en la alteración de la insulina y por patologías del páncreas. Ahora, en cuanto a la clínica, el diagnóstico del tratamiento de la diabetes. La clínica se presenta principalmente con lo que vendría siendo las 3P, que es la polifagia, la polidipsia y la poliuria. Como también se presenta el aumento o la pérdida brusca de peso. También el cosquillo entre manos y pies, la visión borrosa, el cansancio extremo y por último también la dificultad en sanar las heridas. En cuanto al diagnóstico, se basa principalmente en los antecedentes, como también en los exámenes a realizar se realiza la hemoglobina glicosilada, que estudia los niveles de glucosa o de azúcar en sangre durante los últimos 3 meses. También está la glicemia en ayunas, lo cual tiene que estar un promedio de 110 miligramos diluidos, que se encuentra a un nivel normal. Si este está mayor o igual a 125 miligramos diluidos, se puede estar en presencia de un paciente con diabetes. Ahora, y también el PTGO, que vendría siendo
la prueba de tolerancia a la glucosa. Y por último está el tratamiento. El tratamiento se basa principalmente en lo que vendría siendo la dieta del ejercicio para regular estos niveles de glucosa en sangre. Y se utiliza también los hipoglucemiantes, los cuales cumplen una función. Estos también se pueden dividir, que ya que unos cumplen, por ejemplo, el aumento de lo que vendría siendo la producción de la insulina, la disminución de la producción de lo que vendría siendo la glucosa, también el aumento en cuanto a la sensibilidad de la insulina, como también tiene una función en cuanto a la segregación o la excreción de glucosa en la orina. Y por último están los preparados de insulina.